Así que bueno, vamos con Pandora. Muy importante. En la Edad de Oro había Sungeneia, una palabra griega, de hombres y dioses. ¿Qué quiere decir Sungeneia? Sungeneia significa ser del mismo linaje. Compartir el mismo linaje divino. Humano, divino. Eso es Sungeneia. Eso es lo que se busca en la prueba de familia, en el antiguo ritual de la tradición de la prueba de familia, para remontar el río de la sangre, que únicamente se puede hacer desde el sujeto. O sea, desde el lugar de varón o desde el lugar de mujer. Porque allí el sujeto recupera lo que se denomina su antepasado de sangre. O sea, el punto de origen. Si es varón, un dios. Si es mujer, una diosa. Porque remontar el río de la sangre significa eso. El varón se reconoce como el héroe que remonta hacia el origen. Y en el origen se remonta como el dios que es en el origen. La mujer se reconoce como sacerdotisa, o sea, mediadora de lo alto con lo bajo. Y la sacerdotisa finalmente se reconoce como la diosa que es en el origen. Ese es el lado mujer. Esa es la Sungeneia que había en el origen, entre dioses y hombres. Ese era el linaje que había en la Edad de Oro. Ahora, ahí acontece la crisis y acontece la división. La pareja que simboliza esa crisis es Prometeo, en el lado varón, y Pandora, en el lado mujer. La situación básica en el mito es prácticamente la misma. O sea, la expulsión del paraíso. ¿Qué significa la expulsión del paraíso? Leído desde el sujeto, en este caso. El paraíso no lo crea el sujeto en los libros sagrados. Lo crea otro, o sea, el dios de turno. Y los pone a los sujetos en el paraíso para que respeten las leyes del paraíso. O sea, los pone a obedecer. En sí es un oxímoron, expulsión del paraíso. Porque si vos estás en un paraíso que lo creó otro, ¿es un paraíso? No es un paraíso. Es un lugar en el cual te tenés que adaptar, tenés que obedecer y ser un buen alumno. Pero entonces no es el paraíso, eso no es el paraíso. Entonces, ¿quién? Volvemos a lo mismo. La noción de la expulsión del paraíso, ¿pertenece a Prometeo o a Epimeteo? Epimeteo. ¿Quién necesita aparecer en el paraíso que creó otro dios, elegir entre obedecer o transgredir la ley que te pone el otro, que te expulsen y pasar por todo el argumento arquetípico? El alma. Lo epimeteico. Por eso la figura de Pandora contiene en sí al arquetipo Eva, que es la matriz arquetípica del alma, que corresponde al principio de las cosas, y a Lilith, que es el sí mismo en la mujer. Pandora es una mezcla de Lilith y Eva. Tiene aspectos que remiten al origen, que es Lilith, el sí mismo, y tiene aspectos que remiten al principio, a Eva. Así como Prometeo lo tiene a Epimeteo, en Pandora conviven Lilith y Eva.
¿Eva qué sería? Como Epimeteo, la gemela tonta, la que se da cuenta de la cosa después. Por eso cuando Mark Twain escribe el diario de Adán y Eva, que es maravilloso, a los que puedan ir a ver la obra de teatro o leer el libro, es muy recomendable. Twain desarrolla el mito de Eva, que es Epimeteo, mujer. O sea, aquí dice, qué lindo, estamos en el paraíso. Ay, nada tenía nombre, entonces le empieza a poner nombre a todo. Ay, vos sos un oso, vos vas a ser un león, vos vas a ser una planta. Es la que le pone nombre a todo. O sea, la que no tolera la realidad de las cosas y le tiene que poner un nombre. Ah, vos sos esto. Y después va a la cueva, lo ve a Adán que no hace nada, le dice que vos al final no haces nada, estás acá, has hecho un vago. Acá hay que hacer cosas importantes en el paraíso. Todo eso es lo que hace Eva. Pero es como Epimetea. Y ahí arranca Adán. Es como Epimetea. Con esa cosa que le trae. Porque es la que baja línea, pero después que todas las cosas pasaron. Pero la clave ahí es el arquetipo de Lilith en Pandora, que sería el aspecto prometeico. Porque Lilith es la que se da cuenta de entrada de las cosas, sin necesitar el desarrollo arquetípico. Lilith es la que es la primera compañera de Adán, que no era Adán, sino que era Lucifer, y la que asume una posición activa en el sexo. ¿Por qué? Porque es la diosa. Entonces después aparece Jehová y la amonesta, le dice, ¿cómo vos estás arriba? Y ella le dice, sí, yo estoy arriba porque soy el sí mismo, mujer. Vos estás envidioso porque no tenés compañera, le dice a Jehová. Y ahí se pudre todo. Entonces el castigo. Así como Zeus castiga a Prometeo porque se avivó de todo, Jehová castiga a Lilith. Entonces la exilia. Los rabinos dicen que la exilia y se va a los desiertos y después, bueno, se esconde y es la madre de los demonios. Claro, los demonios para los rabinos. Con lo cual, leído desde el sujeto, me caben muchas dudas. Si son demonios, bueno, otra cosa. Son los que hay que seguir. Claro. Porque ¿quiénes son? Los que no obedecen a los rabinos. O sea, los que no obedecen a los sacerdotes. Y vos fíjate, ¿a quién estigmatizan permanentemente los sacerdotes? A los seres libres. Siempre a través de la historia, el paradigma de la cultura, desde la religión, ¿a quién demoniza? Y a los seres que son más interesantes en la historia. Siempre. Entonces, ya ahí podemos leer que Lilith sería el aspecto prometeico, la que se da cuenta de todo desde el principio y la que se revela ante el otro y se mantiene fiel a sí misma. Curiosamente, esa es la etimología de la palabra virgen. Virgen significa la que es igual a sí misma. O sea, la que se mantiene como quién, como Lilith. No tiene nada que ver con la castidad sexual. La que se mantiene igual a sí misma. Eso es. O sea, que viva lo que viva, es fiel a sí misma. La pureza viene por ahí. ¿Es fiel a qué? ¿A la parte Lilith o a la parte Eva? Lilith. A Lilith, exacto. Entonces, así como en el varón está la dualidad Prometeo-Epimeteo, el gemelo sabio, el gemelo tonto, en la mujer está la polaridad Lilith-Eva.
Por eso, Eva, como se da cuenta de todo después, por eso es parirás con dolor. Y ella obedece. O sea, viene el otro y le dice, bueno, ahora vas a parir con dolor. Y Eva le dice, bueno, está bien, ningún problema. Obedece todo. Y después le dice a Adán, que ese pimeteo. Dice, y trabajarás ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y dice, bueno. El pimeteo dice, sí, me dijo que tengo que ganar el pan con el sudor de mi frente. La verdad me parece interesante el argumento, sí. Bueno, se van. Entonces él gana el pan con el sudor de la frente y ella pare con dolor. Nada, disfrutar. Claro, ¿y dónde está el sujeto? Como, ¿y dónde está el piloto? ¿Viste la película? ¿Y dónde está el sujeto? ¡Oh! Se escurrió. No está. Desapareció. Magia. Desapareció. Más que magia, hechicería. ¿No? Porque lo que es más se escurrió y se transformó en lo que es menos. Pasamos de la magia a la hechicería. Y de la hechicería a la brujería, que es la época actual. Porque hoy ni siquiera hay arquetipo Adán y Eva. Son personas. Que la persona es menos la personalidad. O sea, Adán y Eva serían en términos del alma. Prometeo y Lilith sería en términos del espíritu. Y estamos en esta época. Quiere decir que fíjate, en este plano, diferenciar a Adán y Eva y Prometeo y Lilith, si esto es mucho menos, este plano de significación, quiere decir que tiene un valor enorme. Porque el sujeto está aplicando el discernimiento a lo que es más, pero en medio de lo que es menos. Que ese es el criterio de selección, fíjate, en el varón y en la mujer. Porque ¿qué buscan tanto el varón y la mujer? ¿Cuál es el escenario ideal de la seducción? Que en un lugar, en un escenario, en un espacio que sea menos, encuentres a alguien que es más que todo eso. Eso es lo que busca. Eso es lo que busca el sujeto. Que en medio de lo que es menos, encuentres a alguien que es más. Todas las historias de amor y de seducción están basadas en ese argumento arquetípico. Todos los argumentos están dentro de eso. Quiere decir que si vos estás en un lugar que es menos, primero no te dejaste fagocitar por todo eso que es menos, ni te confundiste con todo eso que es menos. Y al mismo tiempo pudiste reconocer a ese alguien que es más que todo eso. Quiere decir que es un logro, es un triunfo, es el triunfo del espíritu. Eso es lo que está en todo argumento de una historia de amor, el triunfo del espíritu. Fíjate, ¿qué es lo que se conoce en cuanto a Pandora en el mito? La caja, ¿no?, de Vox. ¿Quién nos dejó el mito? ¿Epimeteo o Prometeo? Yo empiezo a sospechar de este muchacho ya. En el mito, Pandora tiene lo que se denomina el pitos. Pitos quiere decir vasija. La versión de caja nos viene del Renacimiento, que es una traducción francesa del griego. Pero la palabra original es vasija. Y eso se acerca peligrosamente a la copa, al grial, a la portadora de la copa.
Entonces fíjate, no es lo mismo que yo diga la caja de Pandora que la vasija de Pandora. Totalmente diferente. Entonces ahí nos acercamos ya a la mujer que oficia el misterio de la copa, que es el misterio del Grial. ¿Qué significa Pandora? Pandora se llama así porque es a la que todos los dioses, Pan, le dan un regalo cada uno, Dora. A la que todos los dioses, cada uno de ellos, le da un regalo. Eso es lo que ella guarda en la vasija. El regalo que cada uno de los dioses le dieron. Fíjate que eso marca un nivel en el mito. Por ejemplo, Afrodita le da la caris, que de ahí viene la palabra carisma, o en francés charme, que es encanto. Afrodita le da la caris, un carisma, la gracia, la belleza. Atenea le da las artes de la caza y de la estrategia, que son las tareas propias de Atenea. Y acá viene un detalle. ¿Cuál es el regalo? ¿Quién le regala las cosas a Pandora por la cual todos la critican a la mujer a partir de ese momento? No. Hermes. Hermes. ¿Qué le regala a Hermes? Según dice el texto, Hermes le da una mente, nous, cínica. Lo que se llama traducido sería una mente perra. O sea, de buscar siempre las cosas por atrás, con la doble intención. Que en sí es una mente que se rige por el designio serpiente. O sea, por aproximación indirecta. Por aproximarse. Es un regalo, pero no es de ella, es de Hermes le da eso. Es un regalo de Hermes. ¿Y qué otra cosa le da Hermes? Le da un carácter, un ethos engañoso. O sea que la parte emocional, que es el regalo de Hermes a ella, es un ethos, o sea, una ética engañosa. Que quiere decir que se vale del engaño. Pero fíjate que esas características responden ¿a quién? ¿A Pandora o a Hermes? ¿De quién hablan esos regalos? Del que los da. Fíjate, hoy el mundo está enfermo de Hermes, que es el dios de los mercaderes. El mundo se ha convertido en una feria hoy, en donde todas las personas venden un producto a cualquier costo. Desde una mente cínica y desde un ethos engañoso. Fíjate, ese es el regalo que le dio Hermes a Pandora. Y Pandora queda estigmatizada, pero por una característica de Hermes, no de ella. ¿Cuál es el problema ahí? En sí, en el argumento. Que ella acepta ser definida por lo que le da otro, que es un dios. Porque por la característica de la mujer es recibir. ¿Viste lo que decíamos en chiste antes de empezar? ¿Cuál es el símbolo de las mujeres hoy? La cartera. La vasija es la vasija de Pandora. Entonces las carteras son cada vez más grandes hoy. Pero lo que una mujer recibe y pone en la cartera hoy es Pandora recibiendo y poniendo las cosas en el pitos, en la vasija. Se repite el mito. Ya con el tema de los regalos,
Cuando un dios viene y te da un regalo, Sí, eso en la mitología griega ya es muy sospechoso. Sospechoso. Por ejemplo, un regalo era el caballo de Troya. Claro. O sea, por eso dice que cuando los griegos te dan un regalo tenés que tener cuidado. Porque son cosas que no terminan bien, nunca. Por eso un famoso general decía, guárdame de los griegos y sus regalos. Decía. Entonces, Pandora, cuando acepta los regalos de los dioses, ¿desde dónde lo acepta? ¿Desde Eva o desde Lilith? De Eva. Muy bien. Desde Eva. Porque Eva es la recolectora de frutos del paraíso. Mete todo en el pitos, en la vasija, en la cartera. En la cartera. Es el otro, exactamente. Exactamente. Y después, ella tiene todos los problemas. ¿Por qué? Porque no es ella. Porque lo que ella aceptó viene de otro. Porque no era originalmente de ella. Exacto. Excelente. Y cargamos con eso. Exactamente. En el relato de Hesíodo, Prometeo le había avisado a Epimeteo que no reciba ningún regalo por parte de Zeus. Le dice, guarda con Zeus. Mirá, lo único que te pido, le dice Prometeo a Epimeteo, te pido una sola cosa, le dice. Una sola cosa. Si viene, no aceptes regalos de los dioses. ¿Qué hace Epimeteo? Viene Pandora con la vasija y Epimeteo dice, mira qué lindo, Pandora vino con una vasija que se la dio a Zeus. Dice, Prometeo dice, no, se pudre todo. Y Epimeteo le dice a Prometeo, y encima Epimeteo le dice a Prometeo, no, mirá, qué linda vasija. Y todos los dioses le dieron un regalo y están todos los regalos en esa vasija. Y Prometeo lo mira y le dice, este no aprende más. Eso está en el mito. Y después dicen que salen todos los regalos de los dioses. ¿Por qué salen todos los regalos de los dioses en esta época de la vasija de Pandora? Para que los hombres no se transformen en dioses. Porque en el Olimpo había un número limitado de sitios. No puede haber más. Entonces los regalos de los dioses la usan a Pandora, porque en sí ella tenía la parte de Eva que no veía. La parte de Lilith sí se da cuenta, pero la parte de Eva no. Así como usan a Prometeo con la parte de Epimeteo para que le dé el fuego a los hombres, que los hombres después no saben qué hacer con ese fuego, con la técnica, porque la usan en términos de Epimeteo. También los dioses le dan los regalos a Pandora, porque saben que Pandora eso no lo va a usar como Pandora, lo va a usar como Eva. Es un regalo con trampa. Entonces ahí empieza lo que se llama la tragedia en el mito. Y dentro de esa situación, eso es el punto culminante donde termina la edad de oro y se degradan las diferentes edades. La edad de plata, la edad de bronce, la edad de hierro. Se degrada todo. Se pierde el contacto con la divinidad. ¿Por qué? Porque en el varón se activa Epimeteo, el alma. Y se oscurece Prometeo, que es el espíritu. Y en la mujer se activa Eva y se oscurece Lilith. Ahí se pierde el contacto con lo divino. Porque el contacto con lo divino estaba en el varón, en Prometeo, en la parte Prometeo, y en la mujer, en la parte Lilith, que sería la representación de sí mismo. Fíjate, ¿qué es el último regalo que queda dentro de la vasija de Pandora en esta época?
Se liberan todos los regalos. Queda uno adentro de la vasija. La esperanza. Queda la esperanza adentro de la vasija. Fíjate, la concepción, eso marca una concepción estratégica. La esperanza para los griegos es un mal. Para el cristianismo es una virtud. Es una virtud. Las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Para el cristianismo la esperanza es una virtud. Para los griegos es un mal, porque te impide vivir el presente. La esperanza, exactamente, anula al sujeto. Es lo que se llama elpis, la esperanza. Te saca del presente. Hoy el mundo está enfermo de esperanza. Fíjate, todo lo de internet, todo lo New Age, todo eso, ¿en qué ponen énfasis en New Age? En la esperanza. En que o van a bajar los extraterrestres, o va a cambiar el sistema económico mundial, o cuando llegue algo desde afuera, pero todo desde afuera, pero basado en qué? En la esperanza. El último de los males de la vasija. Que los dioses le dan a Pandora, a través de Eva, para que los hombres no se transformen en dioses. O sea, para que no haya varones y mujeres que sean dioses y diosas. En eso está la lucha de principios a nivel cósmico. La situación en la que se encuentra el ser humano en la edad de hierro hoy está marcada por la apertura de la vasija, dice Hesíodo al referirse a esta edad. Para Hesíodo, en la edad de oro no hay ningún tipo de sufrimiento, y el ser humano vive desde el sujeto una instancia de placer continuo. Fíjate, vivir desde el sujeto el placer continuo, el disfrute. Esa es la edad de oro. Fíjate, es muy parecido a ¿qué? Al ágape. Esa es la edad de oro. Tiene que haber un sujeto, tiene que haber un placer continuo y un disfrute. Se parece mucho a lo que leíamos: caminar, correr y saltar naturalmente y con alegría. Lo que decíamos del texto. Por eso en algunas interpretaciones se lo asocia con niños. Claro. Pero no en el sentido de infante, de alguien no desarrollado. De deshacerse de la cultura. Sino en el sentido de vaciarse. O sea, de ser como niño. O sea, de volver a ser como un niño. O sea, de estar vacío de los paradigmas de la cultura. El niño, fíjate, por su aspecto de inocencia, que es el no saber, el no poder, el no creer y el no tener. Fíjate, está vacío ¿de qué? De los paradigmas de la cultura. Por eso en la iniciación se dice que hay que nacer nuevamente desde el sujeto, entrar en la vida. Y se vuelve a recapitular esa instancia de la niñez, pero desde el sujeto. O sea, el niño que el sujeto vuelve a ser no es formado como el primer niño desde los paradigmas de la cultura, desde afuera. Es formado desde el sí mismo. Ese es el gran cambio que hay. Esa es la gran diferencia. Ese es el segundo nacimiento, que es la iniciación en sí. Lo más importante que dice Hesíodo en cuanto a las 4 edades, dice que en la edad de plata los seres humanos pasan a ser infantiles. Por eso pierden la edad de oro. O sea, cuando se pasa de un estado de placer continuo y disfrute, la tentación ¿cuál es? Ser infantil. O sea, el capricho. Ahí se pierde la edad de oro.
Cuando los seres humanos pasan a ser infantiles en la Edad de Plata, se empiezan a pelear entre ellos. A ver quién disfruta más. A ver quién tiene el placer más grande. Como se pelean los chicos, ¿viste? A ver quién vive la realidad más grande. Entonces dejan de estar pendientes cada uno de su propia realidad y empieza a compararse con la realidad del otro. Se pierde la edad de oro. Se pierde el sujeto y se pierde el disfrute. Porque entra la comparación con otro de afuera. Después viene la edad de bronce para Hesíodo, que es la de las armas de Ares. Entonces los seres humanos ya se empiezan a destruir entre sí, porque tienen armas en la mano. Fíjate, las armas a qué sustituyen: al placer y al disfrute. Entonces, como no hay placer ni hay disfrute, no hay sujeto, las armas se utilizan para destruirse entre sí, no para liberarse. Esa es la edad de bronce. Lo más interesante de Hesíodo para mí, después de leer todo ese texto interminable, es que Hesíodo intercala en las 4 edades, particularmente entre la edad de bronce y la edad de hierro, que sería la actual, la edad de los héroes, que es por ejemplo el ciclo troyano de la guerra de Troya, la edad de los héroes. Y esto para mí es clave, porque quiere decir que la edad de los héroes no es arquetípica, no corresponde al cuaternario arquetípico, sino que es otra cosa, otro estadio, otra posibilidad. Por eso la cualidad heroica, o sea, en el lado varón, el aspecto Dios es heroísmo en armonía, o sea, exteriorizar heroísmo y apoyarse en la armonía. Y el lado mujer sería el aspecto diosa, que es armonía en heroísmo, exteriorizar armonía y apoyarse en el heroísmo. Fíjate, esa es la cualidad heroica del valor del varón y de la mujer. Quiere decir que todas las narraciones de la edad de los héroes tiene por finalidad liberar al sujeto de lo arquetípico, porque lo heroico no es arquetípico. Por ende, la armonía, que es el aspecto femenino, tampoco. Ni el heroísmo, lado varón, ni la armonía, lado mujer, son arquetípicos. Por lo tanto, la estrategia de liberación del lugar de mujer debiera estar basada en la armonía. Y la estrategia de liberación del lado varón debiera estar basada en el heroísmo. Esas son coordenadas estratégicas desde el sí mismo. Luego de estos 4 ciclos, de las 4 edades, con el ciclo heroico, que no es arquetípico, aparece algo muy interesante, que lo narra tanto Horacio como Virgilio, donde se habla que luego de la edad de hierro van a retornar los Saturna Regna, se menciona. ¿Qué quiere decir Saturna Regna? Es un equivalente de la edad de oro en la mitología latina. Y se dice que los Saturna Regna aluden a la restauración. La restauración alude a lo heroico, en lo masculino, y a la armonía, y a lo armónico,
en lo femenino. Eso es lo que restaura. En la edad de hierro, que es menos, lo que es más, lo Saturna regna, la restauración. Por eso en la égloga 4 de Virgilio, donde se habla de un nuevo niño que anuncia la edad de oro, ¿viste qué decíamos? ¿Qué quiere decir un niño? Es alguien que se ha vaciado de los arquetipos de la cultura. Alguien que está vacío anuncia la edad de oro. El niño sería en la personalidad. O sea, vaciarse de todos los contenidos de la cultura en la personalidad. Ese es el que anuncia la edad de oro, que el cristianismo leyó como Cristo en la interpretación. Pero que en realidad, y acá viene lo más interesante, Virgilio se estaba refiriendo a César Augusto, el emperador. Quiere decir que el cristianismo resignificó la figura del emperador, que es el restaurador, que es el que anuncia la edad de oro. Porque en sí, imperium significa, en esencia, restauración desde el sí mismo. Y eso es lo que sobrevive a la edad de hierro. La restauración desde el sí mismo, en el cual el imperium es el espacio, el cerco estratégico. El arquémona, que viene de la palabra griega arqué, que significa principio y origen. Arqué, en términos del alma, significa principio, donde las cosas tienen principio. Y en términos del espíritu significa origen. Desde ahí se construye el imperio, o sea, se restaura desde el sí mismo. Entonces, esa es la invitación para el sujeto en nosotros. La restauración desde el sí mismo. En lo heroico, lado varón. En la armonía, lado mujer. Así que cada uno pueda desembocar a través de lo que dice y a través de lo que vive y habita en su propio imperium, desde su propio arquémona, lugar desde el origen, restaurando su realidad desde el sí mismo. Muchas gracias y aquí concluimos la segunda parte.